Para concluir con la práctica 1, la cual fue la de la conductividad eléctrica de los materiales, tuvimos que completar un circuito el cual se basaba en dos cables de cobre y una batería, que era la parte más importante del circuito. El LED era usado para indicarnos si la corriente eléctrica existía, y aquí está una prueba de que funciona el circuito. Si prendía, es decir, si el material era conductor, debería de prender el LED. Esto nos indicaría si el material era conductor, es decir, si tuviéramos un metal o algún material conductor, se prendería el LED. Sin embargo, si teníamos algún otro material, tal podría ser el agua destilada no conduciría la suficiente electricidad como para que el LED prendiera, y esto nos indicaba mucho la capacidad de conductividad de los materiales. Que solubilidad en agua y conductibilidad eléctrica ocupamos los mismos materiales, que son el cloruro de sodio, el azúcar, la cera, la naftalina, el diclorobenceno, el aluminio, la vaselina y el agua destilada. Para empezar este ensayo, lo que tenemos que hacer es tomar una placa multiusos y en cada uno de los cuencos vamos a colocar una pizca, lo mínimo que se pueda, del material en cada uno de los cuencos, y después a cada uno de estos le vamos a colocar un chorrito del agua destilada. Después de esto se mezclan las sustancias durante un minuto para poder observar si los materiales son diluibles o no. Después de esto probamos la conductividad eléctrica con nuestro circuito abierto, solo sobre el líquido, ya sin tocar el material. Ya después de esto podemos sacar conclusiones de que la conductividad eléctrica de cada material se pierde al estar diluido en agua, aunque sigue conduciendo. Este nivel de conductividad eléctrica disminuye casi por la mitad de cada material diluido. Bien, el ensayo 3 fue solubilidad en solvente orgánico y conductividad eléctrica en la solución. El primer paso que tenemos que realizar era tener nuestra placa multiusos limpia y seca previamente y agregar en cada uno de los espacios, en pequeñas porciones, vaselina, el cuadrito de aluminio de 1x1, el diclorobenceno, la cera, el azúcar, la naftalena y el cloruro de sodio, que es la sal. Y bueno, pues posterior a eso teníamos que agregar 0.5 mililitros de un solvente orgánico, en este caso nos dieron alcohol, y con ayuda de una varilla de vidrio mezclamos cada uno, obviamente limpiando la varilla mientras pasábamos a otro material, y posterior a eso metíamos las puntas de nuestro circuito cerrado, que en el ensayo fue llamado un conductímetro, y el conductímetro evaluaba si la solución hecha era conductora o no de electricidad. Esto, bueno, nos permitía ver cómo el flujo de electrones era diferente cuando intervenía otro elemento, otro material en nuestro material seco anterior principal. Voy a explicar el ensayo 4. Este consistía en llevar a los materiales a su punto de fusión. Esto poniéndolos sobre el fuego de un mechero. Dependiendo del material y su punto de fusión, obviamente, se iba a utilizar una flama diferente. Por ejemplo, la vaselina tardó alrededor de 3 segundos en fundirse. La sal, unos 30 segundos. No se acabó de derretir la sal, pero se quedó como un poco recubierta con una... pues como si estuviera apenas haciendo líquida, un poquito como lo del hielo, pero un poquito más espeso. El azúcar tardó más o menos unos 7 segundos. A nosotros no se nos carbonizó porque usábamos una flama no tan caliente, pero hubo compañeros que sí se les quemó. El aluminio, solo se quemó tantito de la parte de abajo, pero no se alcanzó a fundir. Luego la cera no la alcanzamos a hacer porque no teníamos cera, pero yo lo hice acá en mi casa y me tardó más o menos unos 5 segundos. Y el pediclorobenceno no lo hicimos, no hubo diclorobenceno en la práctica, pero lo investigué y tardaría más o menos unos 5 segundos con su punto de ebullición a 52 grados. Conclusión, podemos darnos cuenta que esta conductividad eléctrica de cada material, bueno, del agua disuelta de cada material, es afectada ya que estamos creando nuevos enlaces, nuevos tipos de enlaces, ya no solo el del material utilizado, sino también agregando el H2O. Y entonces este nuevo compuesto forma una electronegatividad diferente, que es lo que hace que se disminuya la conductividad eléctrica y podamos observar así la reacción de cada material. Y mi conclusión sobre la práctica 2 de enlace químico fue que pudimos aprender más sobre el flujo de electrones en los materiales, que es la electricidad que conduce cada uno de ellos, y en cómo es diferente la intensidad con que estos fluyen según el tipo de material que sea. Y también si estos están diluidos o no en agua o en cualquier otra solución.
Al final de esta práctica me di cuenta de que los temas que vemos en clase, principalmente electronegatividad, afinidad electrónica, tipo de enlace, ionización, son cosas que vemos físicamente en la práctica. Por ejemplo, qué tipo de enlace tenía la sustancia para permitir el flujo de electrones, como lo es en el aluminio, que su enlace es metálico y por lo general se le denomina mar de electrones, lo cual facilita el flujo de los mismos generando así una corriente eléctrica.